Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. En este panel que hemos denominado Colombia abraza la biodiversidad, tenemos como invitada a Mariana Sarmiento, fundadora de la empresa Terrazos, que acompaña al sector privado en la implementación de sus estrategias de compensación, generando a la fecha un impacto en más de 50.000 hectáreas. Gracias por aceptar esta invitación, Mariana. Mi primera pregunta es cómo realizan ese acompañamiento y si de verdad es un buen negocio invertir en la preservación de la biodiversidad. Terrazos viene haciendo su acompañamiento a empresas a través de dos maneras. Una es un ejercicio de asesoría en donde acompañamos a las empresas a transformar esas inversiones obligatorias que muchas veces entienden como costos hundidos en inversiones estratégicas. Inversiones estratégicas que contribuyen a mitigar riesgos, a generar nuevas fuentes de empleo alrededor de sus operaciones y en algunos casos también a generar nuevas líneas de ingresos. Y por otro lado, para aquellas empresas que muchas veces no tienen la capacidad o los presupuestos para poder generar equipos internos, creamos una solución hace unos años que son los cupos de biodiversidad dentro de los bancos de hábitat que crea Terrazos. Estos son proyectos de conservación y restauración de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad, apuestas a 30 años, y si una empresa quiere hacer una contribución contundente de largo plazo a 30 años, compra un cupo. Y en cualquiera de estos dos procesos, Terrazos se vuelve un aliado de esa empresa que acompaña a la compañía a comprender sus impactos y sus dependencias en la biodiversidad, a comunicarle a sus grupos de interés internos, tanto directivos como los empleados en general, y a sus grupos de interés externos. Entonces es una tarea que se puede dar de distintas maneras, pero siempre con un proceso de acompañamiento para generar esas capacidades dentro de las empresas. Ustedes llevan 10 años realizando esta labor. ¿Qué lecciones han aprendido a la fecha y qué respuesta han tenido por parte del mercado y del sector privado? Muchas, porque trabajar en un país como Colombia claramente retador. Es decir, tenemos los retos territoriales en donde cada territorio es distinto, ¿cierto? Una cosa es trabajar en el Cesar, otra cosa es trabajar en el Bajo Cauca antioqueño, otra cosa es trabajar en el Meta, en donde hay idiosincrasias distintas, realidades de tenencia de la tierra muy distintas y también situaciones de orden público que generan unas limitaciones para este tipo de proyectos. Entonces, pues la primera lección aprendida es que no hay una receta, ¿cierto? Hay unos ingredientes, pero al final, como se cocinan estos proyectos, pues va a depender de esa realidad territorial. La segunda lección fundamental es que al final todo proyecto de inversión en biodiversidad termina siendo una alianza público-privada. Tal vez no formal, pero sí informal, en el sentido que requiere de un trabajo con las instituciones públicas, el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales, de aprender conjuntamente de cómo los nuevos mecanismos de financiamiento de la biodiversidad pueden apalancar esos objetivos de país y de región. Y dos, cómo el privado, si bien tiene unos intereses propios, pues entra realmente a contribuir al logro de esos objetivos de región y de país. Y en la medida en que uno comprende eso, pues entiende que aquí cada uno de estos procesos de inversión en biodiversidad requiere un trabajo con múltiples actores y que esos son procesos que hay que construir y hay que generar confianza, que muchas veces es lo más difícil en estos procesos. En algunos sectores ambientalistas hay aversión a la palabra mercado. Todos sabemos, sin embargo, que la economía funciona a base de incentivos. ¿Cómo analiza usted esa situación y cuál puede ser la salida a esa especie de dilema entre mercado y protección de la biodiversidad? Es un reto grande que tenemos.
y es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos, en donde el sector privado nunca se ha visto como alguien que puede realmente promover genuinamente la conservación de la biodiversidad. Creo que sin duda necesitamos buenos ejemplos, ¿cierto? Buenos ejemplos que muestren cómo suceden las cosas, pero también parte de la problemática que ha habido y por la cual se ha, eh, digamos, tal vez no hay buena reputación alrededor de los mercados, es por la falta de transparencia. Entonces, en ese sentido, uno de los retos muy grandes que tenemos en todo lo que tiene que ver con financiamiento de la biodiversidad y con mercados ambientales, que lo que quiere decir es simplemente que hay gente que está dispuesta a contribuir y a pagar por eso, y hay otra gente que está dispuesta a proveer la solución. Pero para que esas dos cosas sucedan y generemos confianza, necesitamos transparencia, necesitamos información y necesitamos las herramientas para hacerlo. Eso pasa por cómo se vincula a medios de comunicación en este ejercicio permanente de pedagogía, pero también cómo utilizamos, por ejemplo, la tecnología para poder darle trazabilidad a los recursos, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy en día, nuestros proyectos están todos tokenizados y hay total trazabilidad del, de cada una de las transacciones que se está haciendo, y eso se está reportando ante el Ministerio de Ambiente. Entonces, creo que el tema de transparencia, de cómo utilizamos la tecnología para dar confianza y cómo generamos sistemas de información y procesos de pedagogía, se vuelve fundamental para poder transformar esos estigmas que puede haber alrededor del tema de mercado. Los recursos siempre son escasos. ¿Cómo es posible apalancar la financiación de la protección de la biodiversidad a partir de esa situación? Yo creo que antes de apalancar nuevos recursos, uno de los grandes retos que tenemos es que los recursos que se están invirtiendo hoy sean bien invertidos, ¿cierto? Estimaciones que tenemos de la información pública sobre obligaciones ambientales, podríamos estar hablando más de $700 millones que se podrían estar invirtiendo en biodiversidad. ¿Por qué no se están invirtiendo o cómo se están invirtiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras para poder hacer el despliegue de estos recursos de una manera eficiente y de una manera costo efectiva? Entonces, yo creo que antes de pensar, bueno, ¿cómo jalo más recursos? Es el dinero que hay disponible, ¿cómo lo bajo? Y cómo aseguramos que ese dinero que baja genera el impacto y que también genera transformaciones permanentes en los territorios. Hay una realidad compleja en el país y lo evidenciamos en la reciente tutela de la comunidad de Taganga, que prácticamente va a ser imposible la exploración en el offshore del Caribe colombiano y que pone en riesgo la soberanía energética del país, poniendo en situación muy complicada a más de 50 millones de colombianos. ¿Cómo observa usted esta situación y cómo conciliar la preservación del medio ambiente y las necesidades de estas comunidades con la realidad de un país que necesita garantizar su soberanía energética? Yo creería que parte de la resistencia que vemos en las comunidades es porque nunca o muy pocas veces los colombianos hemos podido presenciar cómo esos proyectos generan beneficios en esos territorios y contribuyen a esa promesa de transformación y de desarrollo territorial que siempre nos han hecho, ¿cierto? Siempre nos han dicho, no, es que necesitamos la inversión en el sector extractivo porque eso es lo que moviliza la inversión en educación, en nuevas fuentes de empleo. Y creo que hay muchos territorios en donde esa promesa nunca se ha materializado. Entonces, es una realidad que Colombia y que el mundo va a seguir demandando carbón, el mundo va a seguir demandando gas. Colombia necesita asegurar su autonomía y su autonomía energética. Entonces, creo que el reto
es cómo aseguramos que realmente los proyectos mineroenergéticos permiten catalizar nuevos modelos de economía en los territorios. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de esa transición energética, que es una transición justa para las personas, que es una transición justa para la naturaleza, en donde no simplemente estamos extrayendo, pero también estamos invirtiendo en negocios regenerativos que le dan posibilidades a estas nuevas, a las comunidades que están en estos entornos. De lo contrario, Colombia va a seguir en esa riña entre lo que es el supuesto, digamos, desarrollo versus el medio ambiente, y ahí será muy difícil avanzar. Gracias, Mariana, y los invitamos a seguir conectados a la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia y a seguirnos en nuestras redes sociales. Un gusto y muchas gracias.